¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa de stream. En esta oportunidad conversaremos con un gran amigo. Él es Anderson Santa Cruz, quien es a su vez secretario general del sindicato de Celima y quien está denunciando el despido masivo de los trabajadores. El día de hoy contamos con él y para conocer la denuncia y la problemática de la clase trabajadora. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Saludos a ti y a toda tu audiencia, a todos los que te siguen. Bien, bien, muchas Buenas gracias, noches. Anderson. Desde ya nuestra solidaridad, ¿no? Porque estamos viniendo, siguiendo las noticias que hay una amenaza de despido a varios, bueno, un promedio de más de 200 trabajadores, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es la problemática, Anderson? Eh, Mira, el día 7 de agosto, la empresa Celima inicia procedimiento de cese colectivo a 216 trabajadores. Entre ellos, la mayoría son pues afiliados al sindicato. Y no solamente ellos, sino que dentro del procedimiento de cese colectivo está toda la junta directiva, ¿no? O Un sea, atentado lo del contra la libertad sindicato. sindical. Correcto. Continúa, Anderson, continúa. Ah, Continúa. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien. Como te decía, Celima despide a 216 trabajadores a través del procedimiento de cese colectivo, entre ellos a toda la junta directiva del sindicato. No solamente ellos, a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Además, a personas o a compañeros trabajadores que sufren diversas enfermedades procedentes de las labores que ellos desarrollan, las llamadas enfermedades ocupacionales, y así otras enfermedades como diabetes, ¿no? Que son enfermedades que lo adquieren a través del tiempo. Y no solo ello, sino que Selima, aprovechando el régimen actual, el régimen dictatorial en el Perú, y aprovechando la recesión económica a nivel nacional y mundial, pues ha visto la oportunidad de reducir los costos de su empresa. Y para ello no hay nada mejor que reducir los costos en la mano de obra, ¿no? Redu Enviando a procedimientos de ese colectivo a muchos trabajadores, entre ellos son los más antiguos de Celima, y te contaré que Celima está cerrando una de sus plantas, la más antigua, que es la planta de Celima en San Juan del Urigancho, y también eh, ha reubicado a la mayoría de trabajadores que no son sindicalizados, ¿no? Nosotros podemos ver y darnos cuenta que a los trabajadores sindicalizados los ha enviado a procedimientos de ese colectivo y a los no sindicalizados los ha tratado de reubicar. Así es, Ricardo. Además, mencionar que la empresa Cerámica Lima pues tiene un historial desde hace 18 años en que se formó el sindicato y tú tienes conocimiento porque siempre estamos digamos, te hemos invitado a diferentes jornadas que realizamos contra los despidos, ¿no? Contra las hostilizaciones al gremio y a la organización sindical. El que te habla fue despedido en el 2010 y Claro. a través de la lucha de los trabajadores, del sindicato, en el Poder Judicial, fui repuesto en el 2016, es decir, después de 6 años de lucha. No solamente mi persona, sino decenas de trabajadores fuimos despedidos desde que se fundó el sindicato en el 2005. ¿No? En todos estos años ha habido despidos tras despidos. Y ahora ya rebasa, digamos, el vaso con 216 trabajadores que están en procedimiento de cese colectivo. Qué terrible, ¿no? Es lo típico, ¿no? Siempre, ante una crisis que se vive a nivel mundial y nacional, al final los empresarios pretenden que esta crisis la pague el pueblo trabajador, ¿no? Como mediante los despidos, mediante el trabajo precarizado, es algo muy propio de este sistema con el cual luchamos, ¿no? Ahora, ¿qué papel, Anderson, juega el gobierno dentro de todo esto? El Estado, el gobierno. Claro, mira,
Actualmente en el país, pues el gobierno es abiertamente patronal, ¿no? Saca leyes cada vez más pro empresarial y contra los trabajadores, violando los derechos de los trabajadores. Una de esas normas, pues, es los procedimientos de cese colectivo y suspensión perfecta de labores, eh, que es, son procedimientos, pues, o normas que, digamos, lesivas a los derechos humanos de los trabajadores. El cese colectivo, desde el momento en que la empresa comunica al Ministerio de Trabajo la lista de trabajadores que están en cese colectivo, los trabajadores automáticamente que estamos en esa lista pasamos a lo que se llama suspensión perfecta de labores. Y cuando estamos en suspensión perfecta de labores, desde el primer día hasta que resuelve el Ministerio de Trabajo, o en un año, medio año, o el tiempo que se le dé la gana a las autoridades, en ese tiempo nosotros estamos sin ganar ni un sol de salario. Terrible. Ahora, ¿qué argumenta la empresa? Obviamente, imagina Irak que no tiene recursos, que está en luz roja, que está en pérdida, ¿no? Claro, la empresa actualmente pues argumenta que no hay, argumenta que no hay ventas, que el mercado internacional está contraído y que por lo tanto se han reducido sus ventas, ¿no? Argumenta sobre la competencia china aquí en el país, las importaciones chinas, que se han abierto nuevas fábricas de cerámico, pero o sea, eso no es novedad. Estamos en un modelo de libre mercado, ¿no? Donde la competencia es así, sobrevive el más fuerte, ¿no? Y para eso los empresarios se preparan, ¿no? Simplemente que eso lo toma como pretexto la empresa, ¿no? Y teniendo conocimiento que, según los estados financieros de la empresa, el año pasado, si bien es cierto, han tenido menos ganancias, pero eso no quiere decir que esté en pérdida o esté en rojo. O sea, en la recesión han ganado menos, ¿no? De lo que antes ganaban, digamos, millones y millones, esta vez han ganado algunos millones menos, pero eso no quiere decir que están en pérdida. Muestra de ello es que en el 2023 Selima incrementa también su patrimonio. En plena recesión incrementa su patrimonio, ¿no? Y no solo ello, sino que en el 2022 fue el año donde más ganó en su historia Selima. Y sin embargo, para el próximo año es el año donde más se endeuda, donde más deuda financiera tiene. O sea, es contradictorio, ¿no? Nosotros nos preguntamos dónde están esos fondos, dónde están, digamos, las ganancias de la empresa, dónde están yendo, ¿no? ¿Acaso están descapitalizando a la empresa? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Entonces, Selima pues busca el momento ahora, ¿no? De reducir el personal. Selima no reduce costos en sus préstamos financieros que realiza para invertir, porque el banco te dice, me vas a pagar tal tasa de interés y sí o no, sí o sí, nada que me vas a rebajar, no, no, vas a pagar sí o sí. La materia prima o los insumos que compras en Lima va a tener que pagar lo que cuesta en el mercado. Así estén altos los costos. Claro. Y dónde es en que se aprovecha para reducir sus costos y ganar más de Lima, es en la mano de obra, ¿no? Porque tienen el poder, tienen el respaldo de las autoridades peruanas. Así es, Claro. Ricardo. Ahora, Entonces, y como sobre todo hoy en día, pues donde las organizaciones sindicales muchas veces están débiles, ¿no? Así es. sí, como has manifestado, o sea, la política este sistema capitalista o el actual modo de producción es de que se crea un ejército industrial de reserva, ¿no? O sea, una masa de desocupados. O sea, la tendencia del capitalismo es a crear masa de desocupados. ¿Para qué? Para precarizar más el trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que viene sucediendo en la actualidad, ¿no? Y quienes son los que terminan de alguna manera soportando la crisis que se vive es la clase trabajadora, ¿no? Miles y miles, ¿no? Por no decir millones de trabajadores, ¿no? Entonces, es algo por lo cual tenemos que luchar y desde ya nuevamente reiteramos nuestra solidaridad. Entonces, esta crisis que se vive a nivel, bueno, mundial, ¿no? Porque hay también un efecto que se ha venido arrastrando, ha afectado también. ¿Cómo más le afecta a la clase trabajadora esta crisis, Anderson? Política, social. Bueno, a la clase trabajadora, esta crisis, bueno, es una crisis integral, ¿no? En nuestro país es una crisis total.
Vemos una crisis social donde la delincuencia, pues, polula, la corrupción polula por todo lado, ¿no? Uno no puede ni salir de su casa, no puede andar ni tranquilo en las calles, ¿no? Si yo trabajo, llega mi quincena, mi fin de mes, ya estoy esperando, cuidándome a que no me asalten, no me roben, ¿no? Ni qué decir de la crisis política en la cual nos encontramos, ¿no? Gobierno tras gobierno, los últimos 30 años o 40 años, es, digamos, es un periodo de full corrupción, ¿no? Entonces, eh, pasando al otro aspecto de la crisis, que es la crisis económica, donde más nos afecta a los trabajadores, porque no solamente nos afecta quitando nuestro puesto de trabajo, sino que también nuestros salarios se ven devaluados en general para toda la clase trabajadora. Y somos testigos porque los productos de primera necesidad están por las nubes. Claro. Y lo que si antes yo compraba con 20, 30 soles haciendo mercado para todo el día, la comida para mi hogar, hoy en día mínimo para todo el día con 80, 90 soles. O sea, la clase trabajadora, el pueblo pobre, lo estamos viviendo en carne propia esta crisis, Claro. ¿no? Tanto la crisis social, la crisis política y sobre todo la crisis económica. Sí. Y todo esto se agrava Así es, Ricardo. ante la amenaza de despido, ¿no? Ahora, ¿qué medidas de lucha van a iniciar desde el sindicato y a la cual también extendemos nuevamente nuestra solidaridad? Mira, nosotros vamos a usar todas las herramientas legales que nos dan las normas, ¿no? Nuestra lucha en el ámbito legal la vamos a dar eh, sin vacilación alguna. Sin embargo, también somos conscientes de que no basta para defender nuestros puestos de trabajo, no basta para defender el alimento diario que nosotros conseguimos a través del trabajo para nuestros hogares, ¿no? No basta esperanzarnos en, digamos, instituciones como el Ministerio de Trabajo, no basta dejar nuestra esperanza en ellos, porque sabemos cómo es la burocracia, cómo es los papeleos, cómo demoran los trámites en nuestro país. Entonces, por ello nosotros nos vemos en la necesidad, pues, de usar nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho constitucional a la protesta. En ese sentido, pues, la primera acción que vamos a realizar es el día jueves 15. Este jueves 15 a las 8 de la mañana estaremos marchando hacia el Ministerio de Trabajo, porque Correcto, es correcto. ahí donde esos procedimientos se aprueban, porque es ahí donde estos procedimientos, el ministro, ¿no?, que es representante del gobierno, da luz verde a estas empresas, ¿no? Y no lo hablo solamente por Salima, sino en San Lorenzo, ¿no? En la cerámica San Lorenzo, pues acaba también de enviar hace 2 semanas a lo que viene a ser suspensión perfecta de labores por 3 meses sin paga a más de decenas y decenas de trabajadores, cerrando una planta incluso. Ni qué decir, hace aproximadamente 3 semanas, la empresa Record, más conocida, ¿no?, como que la empresa que fabrica ollas, ¿no?, empresa Record mandó a hacer ese colectivo también de igual manera a muchos de sus trabajadores. Entonces, nuestra primera acción es este jueves 15 de agosto a las 8 de la mañana. Nos estaremos concentrando en Campo de Marte para dirigirnos hacia el Ministerio de Trabajo. Y no solamente a ellos, sino que la patronal tiene sus aliados, el gobierno, definitivamente también los grandes estudios de abogados con gran poder que tienen hoy en día, como el estudio Binatey y Toyama, ¿no?, y otros que hay, pero sobre todo ese estudio, ¿no?, que se ofrece, digamos, a las empresas sus servicios de cómo implementar ceses colectivos violando las normas. Entonces también vamos a realizar acciones contra estos estudios con gran poder, ¿no?, que usa sus influencias, ¿no?, en el gobierno, en los organismos del Estado, para de alguna otra manera estos procedimientos ilegales darle una forma legal y así despedir a miles y miles de trabajadores a las calles. Claro, como todos Luego manifestaban razón. también nosotros hemos desarrollado una asamblea el día de ayer donde se aprobaba una huelga, ¿no? Ah, Entonces muy nosotros en los bien. próximos días estaremos anunciando la fecha de la huelga a realizarse, Ricardo. Bien, Anderson, ya nuevamente como comité
de San Juan de Lurigancho por la revocatoria de Rafael López Aliaga, nos sumamos también a difundir, a propagandizar y una solidaridad de clase, compañero, ¿no? Porque todos somos también golpeados por este modelo económico, por este sistema, ¿no? O sea, la crisis, como tú has manifestado, la terminamos pagando nosotros, ¿no? Los de la clase trabajadora, porque sube los productos de canasta básica, ya no alcanza, todo está, el salario no llega a fin de mes, ¿no? A la justa. Entonces es una crisis que tiene que terminar. A su vez, nuevamente, nosotros, como te manifestaba, en el interno somos del comité de San Juan de Lurigancho por la revocatoria de Porqui, y también, nuevamente, consideramos de que los personajes de esta derecha que representan al empresariado reaccionario se expresan en seres humanos de carne y hueso, ¿no? Y una es Rafael López Aliaga, ¿no? Que representa pues todo lo que combatimos, ¿no? Su fortuna, entre comillas, la ha conseguido en base al robo, al lucro, ¿no? Al pillaje. Entonces, ¿cómo tú concibes en este sentido? Los aparatos del Estado son adversos, ¿correcto? El presidente de la República obedece a una lógica o gobierno patronal. El Congreso es de mayoría de de la derecha, ¿no? En la cual está el fujimorismo y sus satélites. Los poderes del Estado distintos, ¿no? El TC está en manos pues de la derecha reaccionaria, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces darle vuelta a ese escenario adverso, Anderson? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sería posible? Definitivamente nos encontramos hoy en día en un problema muy complejo, el pueblo pobre sobre todo, ¿no? Que vivimos de nuestro trabajo día a día. Eh, es una situación compleja que lo vamos a tener que solucionar los mismos, eh, la misma clase trabajadora de sus propios organismos, organizándonos, ¿no? En su momento. Sin embargo, en el caso particular de nuestro país, si vemos la historia desde que la supuesta independencia, ¿no? Hace 200 años, vemos que pues la historia de nuestro país está lleno de autoridades y gobiernos totalmente desastrosos, ¿no? Y que da, digamos, mucho que desear, ¿no? Vemos pues gobiernos militaristas, dictaduras militaristas, gobiernos digamos, de la oligarquía, de hacendados, dictaduras cívico-militares, ¿no? Incluso hoy en día el mismo reflejo, ¿no? Todo, no sé, vamos un promedio de 30 a 40 años de gobiernos de full corrupción. O sea, nuestro país es gobernado por, decirlo así, por delincuentes, ¿no? Desde Claro. que se fundó esta Y república, Anderson, y por desde que asesinos, ¿no? No desde olvidemos la supuesta que, independencia que tuvimos. claro, Entonces, pues el pueblo pobre, el que vive de su trabajo, vive sometido, ¿no? Años tras años, ¿no? Ya cientos de años, ¿no? Son 200 años. Y no hay cuando se vea esa verdadera libertad o esa democracia, porque es una falsa democracia lo que estamos viviendo desde hace 200 años en nuestro país. Eso, y definitivamente hoy lo estamos viviendo en carne propia, todos, ¿no? Como te mencionaba a un inicio, eh, el alza del costo de vida está terrible, lo peor es que no hay trabajo, ¿no? Y a lo que lo llaman informales, o el gobierno, ese sector que lo llama informales, que es el 70% aproximadamente, y que, digamos, sostiene las crisis que hay, imagínate, ¿no? ¿En qué país se ve esto? ¿No? El país, el Estado, debe estar ahí para producir trabajo, para industrializar el país en pleno siglo XXI. Sin embargo, no se ve eso, ¿no? El pueblo, el poblador peruano tiene que ingeniar, es creativo, ¿no? Y sin embargo es catalogado como informal. Así es, Ricardo, ¿no? bien, Todos sufrimos esas consecuencias de estos 200 años de corrupción, de saqueo de nuestro país, y es ese pueblo peruano que es afectado el que tiene que resolver esta situación en su momento. claro, y efectivamente también tú has manifestado que los gobernantes han sido delincuentes. Ahora, sin irnos muy lejos, ¿no? Boluarte está ahí
porque sea a costa de la sangre de más de 50 hermanos peruanos, ¿no? Y no hay ningún, bueno, y todos siguen en libertad, los asesinos siguen en libertad. Y muy por el contrario, a jóvenes cusqueños y como otros tantos que han salido a reclamar, están presos. Y los asesinos, los peruanos, están libres, ¿no? Esas es las paradojas, ¿no? De cómo se mueve la democracia burguesa en el país, ¿no? Es una democracia de clase para los que tienen plata, ¿no? Nosotros, la gente común y corriente, la gente trabajadora, pues estamos sujetos a no tener los derechos. Solamente, como tú has manifestado, la fuerza de los trabajadores le va a dar la vuelta. Ahora, tal vez para ir algunos nos comentan, ¿no? Entonces, Anderson, ¿cómo crees que se pueda disminuir la desocupación y el trabajo precarizado? Porque es un hecho, ¿no? Hay mucha desocupación en el país y también hay mucho trabajo precarizado, ¿no? Desde tu opinión como trabajador, eso, ¿cómo podría ser posible disminuir eso? ¿O crees que no es posible bajo el sistema capitalista? Sería una utopía. Todo es posible, Ricardo, ¿no? Definitivamente el modelo económico es el que incentiva más a las importaciones y no a producir uno en su mismo país. Nuestras materias primas pues son saqueadas, son llevadas hacia el extranjero, hacia los países industrializados, ahí donde ellos transforman la materia prima y dan trabajo a miles y miles de, digamos, personas ahí en sus países, ¿no? Nosotros, los peruanos o las autoridades peruanas no tienen esas políticas, esas orientaciones, ¿no? En ese sentido, pues, sí es posible, pero para ello las autoridades o los gobiernos tienen que tener políticas, ¿no? De creación de empleo, de trabajo digno, ¿no? No de un trabajo, pues, donde se explote a la mano de obra barata, ¿no? Donde no se dé educación al pueblo, donde no haya gratuidad de la enseñanza, donde la educación es visto como un negocio más dentro de este modelo económico, ¿no? Donde pues el joven que sale de su secundaria, 11 años de estudio, o la señorita que sale de estudiar después de terminar su colegio secundario, no sabe qué hacer, ¿no? Y si el que tiene plata de estudias, y las universidades nacionales muchas veces están elitizadas, ¿no? Y la competencia es abrumadora, ¿no? Poquísimas vacantes para una masa de jóvenes que salen del colegio año tras año. Entonces, sí se puede, sí hay solución para nuestro país y tiene muchas riquezas para transformar, mucha materia prima para transformar y dar trabajo. Simplemente no hay voluntad política, simplemente los actores políticos, la clase política de nuestro país vive dependiendo de las migajas muchas veces que dejan las importaciones o vive de los intereses o de las migajas que dejan también las transnacionales. Necesitamos un país que sea independiente realmente en la parte económica, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, sí, eres independiente socialmente porque eliges ser pobre, eres independiente políticamente porque eliges a los que digamos perjudican a tu país. Yo le pregunto, ¿somos independientes económicamente? No, no somos dependientes económicamente. El modelo actual domina la economía peruana. Así es, entonces sí podemos. Yo trabajo en una fábrica donde se procesa, donde se industrializa la materia prima, ¿no? Y vemos que sí es posible crear trabajo digno. Claro que sí, Anderson. Más bien estamos agradecidos por esta oportunidad de esa entrevista, ¿no? Nuevamente reiteramos nuestra solidaridad como Comité de San Juan de Lurigancho por la revocatoria del alcalde Rafael López Aliaga, y entendemos de que es como hemos manifestado de que somos ciudadanos que nos hemos sumado a la campaña por la revocatoria de Porky, pero también entendemos de que no podemos ser ajenos a la lucha de la clase trabajadora, y desde ya nos comprometemos a difundir la lucha, a apoyar las medidas de huelga y de distinta manera en la cual se puede, y a propaganizar la lucha, porque esta lucha es contra un enemigo, ¿no? Que es el modelo, el sistema, ¿no? Y ustedes la están padeciendo, lo padecemos todos nosotros. Entonces creo que es importante extender la solidaridad de todos los sectores sociales, ¿no? Jóvenes, estudiantes, barriados, desocupados, porque es
estamos todos afectados por un mismo sistema. Entonces, la única forma de combatirlo es vía la unidad, la solidaridad, y desde ya te agradecemos, Anderson, por esta oportunidad que nos das, ¿no? Para conocer también la problemática de la clase trabajadora. Ahora, tus palabras finales, Anderson. Bueno, en primer lugar agradecer a ti y a toda tu audiencia y además llamar a la solidaridad, ¿no? Tanto nacional como internacional, ¿no? Aquí en el Perú y en el mundo somos, digamos, pisoteados nuestros derechos, somos explotados, somos oprimidos, ¿no? Los pobres en todas las partes del mundo. Yo llamo a la solidaridad nacional e internacional porque en el Perú no se respetan los derechos laborales. Eso hay que señalarlo y decirlo claro. No hay que hablar a medias tintas. En el Perú no se respetan los derechos laborales. No se respeta el derecho al trabajo. Hay leyes nocivas que violentan el derecho al trabajo. Hay leyes nocivas que violentan el derecho a la negociación colectiva, a la libertad sindical. Así es. Si es que hay derechos o hay libertad sindical o negociación colectiva en algunas empresas, es porque los trabajadores lo han hecho respetar a la fuerza, señores, saliendo a las calles con presión, porque los empresarios en el país, en el Perú, no respetan los derechos laborales. Celima no es una empresa pequeña, ni tampoco es un emprendedor, no. Celima es una gran empresa. Celima es miembro del Pacto Global de la ONU, ¿no? Donde pertenecen a este pacto 17.000 empresas, donde ellos asumen compromisos de objetivos de desarrollo sostenible, tanto en el aspecto social, económico y medioambiental. Sin embargo, ellos mismos violentan su pacto que han firmado. Celima no es una empresa pequeña, es una gran empresa en el país. Sin embargo, así trata a sus trabajadores. Celima exporta a 22 países de América. Entonces, es por eso que nosotros llamamos a la solidaridad nacional e internacional. Celima está abusando de manera grave en estos momentos a sus trabajadores, violentando el derecho al trabajo. Así es, muchas gracias por todo. Convocamos este jueves a las 8 de la mañana en el Campo de Marte, donde marcharemos hacia el ministro o hacia el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Ricardo, y estás invitado también a la movilización. Claro que sí, Anderson. Muchas gracias por estar aquí y por compartir la denuncia, ¿no? Anderson hasta el secretario general del sindicato Celima ya está denunciando que se viene el despido masivo de los trabajadores, ¿no? Y también está anunciando que se van a la huelga y la movilización. Desde ya reiteramos nuestra solidaridad como comité por la revocatoria de Porqui y nos sumamos a la lucha. Bien, Anderson, muchas gracias. Te agradecemos cualquier cosa y vamos a estar cubriendo la movilización. Un saludo fraterno, compañero. Nos vemos el día en la movilización. Muchas gracias, Ricardo. Chao, chao.